gusto para el Museo Julio Sosa poder tener una nueva mesa de estos temas tan interesantes que nos permiten pensar y bueno, seguir construyendo juntos. Equidad de género en el folclore, porque el rancho, ¿cómo andamos? En esta mesa vamos a encontrar a la señora Graciela Germán, Javier Cabrera, Ana Tapuna y Lucía Aramburu. Los dejo con ellos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias María por la presentación. Estamos en esta nueva instancia del ciclo que arrancó allá por el mes de abril en la Criolla del Prado. La situación de equidad de género en el ambiente del folclore en términos generales, tanto en la parte musical como en la parte coreográfica, como en el resto de las facetas que tienen que ver con esta área del conocimiento que nos resulta tan interesante. Y como los temas de equidad de género y ver las cosas con una perspectiva de género son una nueva realidad que atraviesa de forma transversal y uniforme todos los temas, nos parece que es desde la realidad de cada ámbito concreto de trabajo y de elaboración artística, analizarnos, ver nuestra propia realidad, ver qué es lo que ocurre. Esa es la instancia de este ciclo patrocinado por el Museo Julio Sosa, por la red de Museo de Canelones y por la Dirección de Patrimonio de Canelones y coorganizado por Equipo Praxis, también con la colaboración de Industrias Culturales y Creativas Los Danzantes de Colombia, que ha aportado material de manera muy interesante. Como bien decía María, para esta mesa de hoy tenemos 4 participantes que primero que nada les agradecemos su presencia acá, su participación y el aporte de sus experiencias, sus perspectivas y sus opiniones. Graciela Germán es docente en el área de la danza, egresada de la Escuela Nacional de Danza de la primera generación, es madre de 3 bailarinas, referente en el ámbito de la danza tradicional en nuestro país, directora de uno de los elencos con mayor trayectoria, como es Estampas Criollas, que ha mantenido a lo largo de muchísimos años con una cantidad de alegrías y una cantidad de problemas, como todo elenco artístico que quiera mantenerse en este país. Ana Dacuna es una cantante, guitarrista, terapeuta musical, docente, directora de coros y una cantidad de cosas también, con una trayectoria de muchísimos años en el ambiente artístico uruguayo y bueno, tratando de sobrevivir en un ámbito que no siempre es el más amable y el más llevadero para mantener una actividad artística. Y en el caso de las mujeres vamos a ver y estamos viendo a lo largo de este ciclo que hay algunas particularidades que hacen a veces más difícil o tal vez más fácil, lo dirán ustedes. A mi lado tengo a Lucía Aramburu, otra generación, pero también una artista uruguaya con formación en el área de la danza, pero fundamentalmente trabajando en el área de la música y el canto de raíz folclórica, transitando festivales por todo el país y viene recién de una gira por Alemania junto con otro elenco también de danza folclórica y bueno, hoy tendrá sus propias aristas y perspectivas. Y por allá tengo a Javier Cabrera, músico, guitarrista, docente de música, responsable o corresponsable del Centro de Musicología Lauro Ayestarán en este momento, y una persona dedicada a investigar y a profundizar en todos los temas vinculados con la música tradicional y folclórica desde hace bastantes décadas. Así que, hechas las presentaciones preliminares, no nos queda más que ver quién tiene ganas de empezar con esto. Entonces, la que veo que está muy preparada es Ana Dacuna, y le voy a pedir que la veo acá con toda su propuesta, ¿no? Si querés empezar vos, estás a tiempo. Bueno, Graciela Germán, entonces. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias a Equipo Praxis por esta invitación, a Sheila, a Walter. Sí, es una larga experiencia lo nuestro,
porque hemos empezado de muy jovencita, de 16 años, y ahora tengo casi 70, o sea que siempre he estado en el tema de la danza. Y después, cuando no quería que María estudiara en la escuela de danza, porque antes los recursos económicos, o sea que se pagaba muy poquito, iba un mes a una escuela o 2 meses, y yo decía, ¿qué ibas a hacer con esto? Y dije, me gustaría que hicieras otra cosa, y terminó siendo que ha cambiado un poco, que hoy en día se pudo presentar en primaria, pueden trabajar de otra manera. Antes no era así. En mi época te contrataban un mes, a veces 2 meses, con un poco de suerte, y te pagaban si el festival salía bien. Si no, era... y bueno, fue mucho sacrificio, que hoy en día tenemos que valorar. Capaz que faltan muchas cosas todavía, pero sí hay que valorar lo que tenemos, que hoy se presentan a concurso en primaria y tienen suerte de trabajar como docente en el área de la danza, y está bueno aprovechar estas circunstancias, ¿no? Que en mi época no las había. Esto digo porque los jóvenes de repente no se sienten muy motivados porque, hay la danza, y no, hoy en día hay trabajo. Si sos recto, correcto, estudiás, te podés formar y tener posibilidades. Bueno, con el tema de género es muy complicado tener grupo, porque sabemos que donde hay 10 mujeres hay un varón. Entonces, es un sacrificio lograr coreográficamente llevar un espectáculo adelante en cuanto a que sea lindo de ver, y a la vez tener pocos varones como para armar esa coreografía, buscándole la posibilidad de que no sea aquel gatito de pareja o aquel pericón 10 parejas, 12 parejas, que hoy es muy difícil lograrlo. En mi época de juventud, los lugares de tradición, vamos a decir, las criollas, los lugares se formaban, iban los mismos socios, mucha gente, y había posibilidades. A veces cuando me dicen el pericón en el Prado, y yo creo que tenía 15 años cuando bailamos en el Prado el pericón, y éramos 20 parejas, digo, una institución sola, o sea, no es ninguna novedad hoy en día hacer un pericón grande en el ruedo del Prado. Yo sé que como bailarines buscan la posibilidad de que no bailar en la tierra o ese tipo de cosas, pero sí de alpargatitas podemos lograrlo y tener buenas posibilidades de que es un lugar visible para lograrlo. Con respecto a las parejas, sí tenemos que ver que no sé dónde está el tema. Antes era muy difícil porque el que bailaba era porque era medio, ¿no?, afeminado o algo así, el que bailaba. Hoy en día no, hoy en día eso se ha corregido, hoy se baila más naturalmente, no es así. Entonces hay que buscar la manera de convencer a más el sector masculino para que sea parte del folclore. Con respecto a los roles, porque la danza folclórica se usa mucho bailar en pareja, y entonces estos roles a veces cuesta definir, y el coreógrafo ahí tiene que hacer con muchas chicas, buscarle la manera de estar bailando, compartiendo con pocos varones una buena coreografía, y llegar a que la música llegue a los espectadores de la mejor manera, ¿no? Con respecto me pongo los lentes porque... Y bueno, eso se va reflejando también a lo largo del tiempo, que un poco ha cambiado la danza folclórica. Ya no es más aquel yagüeya, gato, pericón tradicional, sino ahora lo vemos más estilizado, más compartido, más distinto.
cuesta, porque cuesta al coreógrafo, cuesta a los profesores, pero se va logrando por lo menos insertarse, que el folclore también comparta otros escenarios o compartir con las chicas más que en pareja. Y eso se va logrando. Bueno, no sé, en cuanto a las posibilidades de los varones, siempre tienen más posibilidades porque a lo que son menos, no es que haya más posibilidades para los varones, pienso que a lo que hay menos, siempre se están buscando. Entonces hay más posibilidades de trabajo, de apertura, de posibilidades, que mientras tanto hay un varón, hay 30 mujeres para una posibilidad de trabajo, ¿no? Entonces está bueno que a veces se iguale un poco, no sé si el compartir momentos que la mujer tenga más posibilidades o o sea, la mujer está como un poco más, el varón tiene más facilidad para llegar a algo, entonces se sacrifica menos. La mujer compite más porque donde hay 1, 2, 3 varones, hay 30 mujeres, entonces sí se exige una calidad, o sea, que vos cada vez estés más dedicada a la danza para lograr mejores metas, ¿no? Todo ese sacrificio es importante, y hoy en día mantener un grupo también es muy sacrificado porque la gente está un tiempo en un lado, aprende. Nosotros tenemos un grupo que la verdad que se trabaja desde niño y se va formando el grupo. Entonces ya ves yo creo que los ves bailar y ya sabes, bailan estampas criollas, por los movimientos, que eso hoy en día en muchos grupos no se ve. Antes era lindo de admirar, uno se sentaba en una peña, en algo, aquel baila con fulano porque tiene el aire, el estilo, la forma. Hoy en día eso no se está logrando porque bailan en muchos grupos. Los mismos bailarines comparten. Principalmente los varones. Principalmente los varones más. Y bueno, ha ido cambiando un poco el estilo, el compromiso también, ¿no? El varón como lo buscan, entonces se compromete menos a formar parte de un grupo. Y eso se va viendo mucho hoy en día. Que antes éramos más de un lado, capaz que en el interior se sigue un poquito más eso, pero en Montevideo se ve mucho más. Bueno, eso con respecto a... Vos me estás planteando un tema que es bien interesante, que es que a lo largo del tiempo hay una cosa que sigue siendo constante o que tal vez se ha agravado, que es la poca participación en el área coreográfica de varones. ¿A qué causa se lo atribuís esto? Porque hay que buscarle por qué lado viene la mano. ¿Qué causa atribuís? ¿Es la persistencia de ese prejuicio de que la danza no es un ámbito para desarrollo de los hombres? Sí. ¿O la falta de respuesta económica? Yo pienso que debe ser por ahí, ¿no? Por la falta de respuesta económica, al no tener una seguridad, una seguridad económica, es difícil, porque por lo general quieren salir, por más que sea adolescente, quiere tener sus plata para disfrutar, para salir, ¿no? Y en la danza no se está dando, cobras un caché una vez al año en el Prado, es muy difícil. Y
Hay otro tema que quería preguntarte, porque además en esta mesa sos la persona que está representando el área de la danza fundamentalmente, la que ha estado trabajando y manteniendo este tema vinculado con la danza. Y si bien hay una preeminencia del rol masculino, como decías, porque son pocos, entonces, bueno, los precisan de un lado o de otro, vamos a encontrar que la mayoría de los elencos, y principalmente los que tienen en este momento determinada trayectoria de una cantidad de años que se han mantenido, que han mantenido la vigencia de un elenco de una manera u otra, están dirigidos por mujeres. Sí. ¿Ah? Son muy pocos los elencos con décadas de antigüedad, inclusive los elencos jóvenes que están moviéndose, están yendo y viniendo para todos lados, no todos, pero un porcentaje importante están dirigidos por mujeres. Digo, ¿qué puedes decir en ese sentido? O sea, ¿qué hay de diferente que hace que estos grupos se mantengan, digo, hay un esfuerzo especial dedicado? Sí, hay un esfuerzo especial dedicado a llevar un grupo adelante. Eso lo puedo asegurar porque a nosotros nos pasa, ¿no? Porque uno pasa años para formar un bailarín, no se forma de un día para el otro. Cuesta mucho formar un bailarín y cuando lo tenés formado te lo vienen sacando de todos lados, es tal cual. Entonces es difícil. Bueno, no sé, son cosas que la vida nos va enseñando y lamentablemente hoy en día es más fácil conseguir bailarines y formar un grupo que enseñar. Entonces, pero no es la base, por ejemplo, de nosotros. Nosotros nos gusta más enseñar, ¿no? Porque vos con la persona puede ser muy buena persona, pero tiene que ser buen bailarín también. Entonces está bueno formarlo en un grupo y tenerlo en parte al formar parte de nuestro grupo no es fácil, porque exigimos quizás varias cosas que se rían de nosotros, porque está bien. Ustedes son un grupo muy particular, Sí, además, porque sí. Estampas Criolla en este momento está dirigido o conducido por un conjunto de 4 mujeres, que son vos y tus 3 hijas, Andrea, María y Sofía, cada una que tiene sus responsabilidades, tienen como repartidas esas tareas, pero también hay un fuerte componente femenino y familiar en ese espacio de contención que es un grupo de danza folclórica. ¿Cuántas generaciones de bailarines formaron? Así unas cuantas. Unas cuantas. Sí. No sé si ustedes quieren intervenir algo más, si no por ahora te dejamos, pero ya vamos a volver contigo, no te vamos a soltar tan. Por un lado, Javier. Buenísimo. Sí, estaba escuchando con atención y reflexionando, como venía pensando toda esta semana, después de esta invitación a participar de esta mesa, sobre el tema de equidad de género en el tema de la música y la danza. Yo estoy en, digamos, el área de la música popular, junto con un grupo de compañeros que, bueno, tendemos un poco a llamar a estas disciplinas, englobarlas en algo que sería músicas populares y tradicionales de la región, porque a veces van un poco más allá de las fronteras nuestras. Yo en lo particular he profundizado bastante en géneros, pero con otro sentido. Géneros como decir la milonga, la vidalita, el gato, la huella, en lo musical. Y bueno, me he preocupado un poquito por investigar. Y tal vez hay algunos géneros discriminados también ahí. Totalmente. Sí. Géneros que están por distintas razones. Y todos tienen su riqueza expresiva, por lo cual me parece que deben ser estudiados y deben ser conocidos. Y bueno, mi esfuerzo ha sido acercarle un poco la génesis de todos esos géneros a compositores nuevos, a músicos, a intérpretes, ¿no? Para que, bueno, lo conozcan y a partir de ese conocimiento sigan creando, sigan transformando.
porque me parece muy valioso. Y bueno, escuchando recién los conceptos que se venían hablando, ¿no? Venía pensando, digo, cómo hemos crecido en un mar de estereotipos, ¿no? Donde es muy difícil dar la batalla con el tema de la igualdad de género, ¿no? Tanto, bueno, las mujeres que buscan su lugar como los varones que pensamos que hay que repartir un poco mejor la torta, ¿no? Por cómo se va dando. Y bueno, yo empecé la escuela en Tacuarembó en 1969. Y ya, digo, desde niño yo veía reflejado en las academias de música, por ejemplo, ese estereotipo, ¿no? Mujer, acordeón, hombre, guitarra. Y por supuesto que en mi academia habían algunas mujeres que hacían guitarra y habían algunos varones que hacían acordeón, pero la mayoría los roles. Y bueno, con respecto a la danza, también, bueno, eso que comentaba la señora sobre ahora se llama bullying, ¿no? Pero en aquella época, digo, tildar de cierto amaneramiento al varón que, creo que es un poco más general, porque era el varón que tenía un acercamiento sensible a la poesía, a la pintura, a lo que fuera, ya, digamos, era tildado como que, maricón, ¿no? De niños y de adolescentes sobre todo nos pasaba mucho. En el interior creo que pasaba mucho. No sé, ahora capaz que la cosa está cambiando un poco, se está abriendo por suerte. Digo, yo lo he visto en mis hijos, ¿no? En ese sentido. De tener cuidado con esos estereotipos y siempre pensar, esto está bien, está mal. Y yo qué sé, somos todos seres humanos y todos nos tenemos que desarrollar plenamente en el sentido que se nos antoje, digamos, ¿no? Tanto artísticamente como en otros aspectos de la vida. Bueno, siguiendo un poco con mi historia, digamos que mi vida musical comienza con mucha intensidad en función de una institución que se llama TUMP, Taller Uruguayo de Música Popular, que se funda en 1983, con, digamos, la tutoría de Luis Trochón, Rubén Olivera, Jorge Lazaroff y muchos otros músicos de la época. En una época en que me parece que la participación femenina a nivel musical se empezó a abrir un poquito. Empezaron a haber grupos donde aparecía la presencia femenina, por ejemplo Rumbo, por ejemplo Canciones para no dormir la siesta, Contraviento. Y llegó al colmo de que en un momento se forma un trío que se llama Travesía y son 3 mujeres, ¿no? Y ahí está Mariana Ingol, está Estela Mañón, está Mayra Hugo. Pero bueno, yo debo confesar, digo, yo entré con 20 años siendo alumno de algunos de esos maestros en el TUM, que tenía un poco de club de Toby todavía. Y las mujeres eran minorías. Nosotros creo que abríamos los espacios, porque siempre que apareció una mujer que componía una canción que estaba bien hecha, que tenía tremenda letra, y sí, vení, tocá con nosotros. O sea, siempre tenía su espacio. También ocurría que a veces el rol de la mujer en la música iba más por el lado de la cantante, que no componía, que no tocaba y que tenía un varón generalmente acompañándola con un instrumento. Esa era la regla más general, pero se empezaban a asomar ya grandes compositoras, ¿no? Como, bueno, Mariana Ingol, para mí una de las más grandes compositoras de este país. Y bueno, y otras figuras que ahora me acuerdo, yo que sé, Gabriela Gómez, Lice Lange, gran cantante, muchas que pasaron por ahí. Pero éramos mayoría, los varones, eso no se puede negar. Bueno, después, digamos, mi trabajo docente, trabajé también bastante con primera infancia, con la niñez, y bueno, ahí tuve algunas picardías de mini militancia cotidiana por el tema de la igualdad, que después les voy a contar algo. Y como docente estuve 15 años dictando un taller que se llamó Música Popular e Identidad en la Escuela Esquinera, dependiente, digamos, del Departamento de Cultura e Intendencia de Montevideo. Y bueno, esa experiencia para mí fue un espacio muy importante donde yo pude desarrollarme un poquito en estos temas. El espacio lo creó Rubén Olivera, se llamaba Música e Identidad, como, bueno, un eslogan que él también ya trabajaba en sus programas de radio que después hizo en el SODRE, en sus clases y talleres.
Y bueno, después él me delegó ese taller y con el tiempo yo lo pasé a llamar música popular e identidad. La impronta con la que venía el taller era músicos que querían componer canciones y era un trabajo más bien individual. A lo largo de los años yo pude ir transformando ese espacio y lo fui colectivizando. Entonces, ¿qué traté de lograr? Que aparte de que cada individuo compusiera sus canciones, esas canciones se colectivizaran después. O sea, que el grupo las hiciera propias y que agregaran voces, instrumentos, ¿no? También le agregué la parte de la interpretación, o sea, no solo componer y ensayar esas canciones, sino también vamos a tocar una canción de Aníbal Zampayo, vamos a tocar una de Amalia de la Vega, una canción de... No sé, experimentar también en la parte de interpretación. Y bueno, como en la escuela esquinera también habían talleres de danza, en concreto de danzas populares, tuvimos algunos cruces. Tuvimos un cruce con los grupos de Walter y después también con otros docentes y llegamos al punto que durante la pandemia participamos con 2 canciones compuestas por el grupo en una filmación junto con docentes de danza, ¿no? Hicimos la grabación, me acuerdo, en la sala Lazaroff, y grabamos Un gato y una huella que fueron compuestas por mis alumnos. Y ahí el desafío con el tema ahí vuelvo al tema de los géneros discriminados, es que nosotros compositivamente, primero por supuesto experimentamos y claro, hacíamos unas cosas que no tenían forma de nada y que si un bailarín empezaba a bailar se iba a tropezar y se iba a caer porque no seguían los tiempos y la estructura. Y entonces empezamos a estudiar la estructura. E incluso, bueno, con Walter empezamos a compartir, a ver, ¿cuál es la estructura del gato, por ejemplo? ¿Y cuántos compases tiene? ¿Y cuántos tiempos lleva acá? ¿Y cuántos tiempos lleva? Y llegamos al punto de que, bueno, con esa información, los músicos modificamos la canción para que se pudiera danzar, con el criterio de la danza, ¿no? Y ellos también se adaptaron a la letra y, bueno, y fue maravilloso el momento en que los músicos, sintieron la sensación de estar tocando en vivo y que hubiera gente moviéndose con la música que yo estoy tocando, haciendo pasos. Y terminaba todo con la figura, no sé qué, todo el mundo aplaudiendo y una emoción nueva, ¿no? Un cruce muy, muy lindo. Que bueno, también comentando con profesores de danza, me decían que a veces, bueno, estaban trabajando siempre con más o menos los mismos ejemplos, se repetían mucho los ejemplos, y también el tema de trabajar con grabaciones de audio no se compara a tener músicos en vivo, ¿no? Y bueno, quedó como una punta ahí de contacto entre la música y la danza y componer para cuerpos de danza, ¿no? Bueno, eso que comentaban recién de faltan varones para bailar, pasa lo mismo en los coros. Yo dirigí coros de tercera edad, por ejemplo, y siempre era un tema de, bueno, voces de varones, tenores y bajos, ¿no? Y prácticamente había que salir a poner carteles por el barrio, por favor, venga. ¿Y cómo hacemos para convencerlos, no? Faltaba hacer como en los bailes de campaña que se pone damas gratis para que hayan damas para poder, todo ese tema, ¿no? Bueno, picoteando un poquito, y no sé cómo estoy de tiempo. ¿Estás bien? Estoy bien. Yo les hablaba algo de los niños. Bueno, una tentación que a veces me da cuando tengo niños preescolares, por ejemplo, con el tema de la equidad de género. Obviamente que ya desde chiquitos el varón es como más extrovertido, es más ruidoso y muchas veces las nenas son como más tímidas, ¿no? Entonces yo no podía evitar en el momento, por ejemplo, decía, vamos a tocar tambores, palos, vamos a hacer un poco de candombe. Y entonces en el momento de ir a repartir, ver todos los varones que estaban así, ¿no? Para querer tocar el tambor más grande y hacer más ruido, no sé qué. Entonces, por gusto, buscaba la nena que estaba así, bueno, vos tenés el tambor más grande y el palo más grande, toma, experimentate esto. Y el que estaba todo así, toma, acá tenés un tambor chiquito y bueno, a ver si podés disfrutar de otro tipo de sonido con ese tambor, ¿no? O sea, como que buscaba en eso redistribuir un poco la cuestión. O sea, si una nena ya se me mostraba tímida, bueno, tratá de expresarte de otra manera. Te voy a dar otra herramienta para ver si te expresas de otra manera. Pero el colmo de esto llegó cuando estaba preparando una fiesta en un colegio de primaria y en una clase tenían que preparar una comparsa. O sea, tenía que hacer una figura de una comparsa
de candombe, con una canción de candombe, y entonces empezamos a hacer la distribución con la maestra. Entonces dice, bueno, va a haber una parte de los niños que van a bailar, una parte de los niños que van a tocar, ¿no? Y ahí la maestra me desliza el concepto. Los varones tocan tambor, las nenas bailan. Estaba todo el grupo ahí. Entonces yo, que ya había tenido de alumnos a la mayoría de ellos en preescolares, le pregunto, ¿quién quiere tocar el tambor? La mitad de las nenas levantan la mano. ¿Quién quiere bailar? Y algunos varones levantaron la mano. Entonces me vuelvo hacia la maestra y le digo, ¿van a tocar tambores nenas y varones o van a bailar nenas y varones? Y rearmamos la lista de esa manera, pero la primera idea que venía desde la institución, capaz que inconscientemente, ¿no? Automático, ¿no? Y hoy día podemos ver comparsas en la calle, incluso comparsas formadas solo por mujeres, o comparsas compartidas, que es mucho más interesante, donde, bueno, el rol se reparte. Digo, a mí me encanta ver las mujeres con los dedos vendados tocando el tambor, o mismo ver muchachos que asumen el rol de bailar al son de los tambores, ¿no? O sea, romper un poco con esas hegemonías. Bueno, y con respecto a la danza, una idea que me llegó en la escuela primaria y un poco también en la adolescencia, como ese rechazo que en algún momento decía, bueno, a ver, vamos a ver quién baila en la fiesta de fin de año, nadie quería bailar, y también cuando observábamos grupos de danza, muchas imágenes como un poco acartonadas, por lo menos en lo que recibíamos, ¿no? Lo veíamos como una cosa, como una postal un poco lejana. Y el tema ese del pericón, que obligatoriamente se baila en sexto año, y para muchos decían, qué aburrido que se baila pericón, no sé qué. Y por suerte esa idea se me revirtió después como docente, porque años después participé de unos talleres, digamos, organizados por el MEC, en unos lugares que se llamaban Más Centro, que eran liceos o UTUS de distintos lugares del interior, que necesitaban actividades de talleres de distintas expresiones, como ser recreación, samba brasilero, candombe, bueno. Y una de las dinámicas que armamos, eso fue con el TUM también, fue un taller de pericón, ¿no? Vamos a hacer un taller de pericón. Entonces convocamos a un docente, músico, recreador, pero que además tenía formación en danza folclórica, Martín Cuña, Gabriela Rodríguez, cantante, acordeonista, y Javier Alves, otro guitarrista, y yo. Entonces, entre las varias cosas que preparamos, una fue pericón en vivo, dos guitarras, acordeón, ¿no? Segundo, trabajamos sobre los textos, las relaciones, ¿no? ¿Qué estructura tienen? ¿Cómo se pueden formar las relaciones? Y bueno, en la parte de danza se eligieron 7 figuras de las no sé cuántas figuras que tiene pericón, se hizo como un resumen, se llevaron unas telas celestes, blancas, pañuelos, ¿no? Una amarilla, cosa no sé qué. Y fuimos allá a Bichadero, a la UTU de Bichadero, que era muy chiquita, no entrábamos, no podíamos hacer el taller adentro. Entonces hicimos parte del taller adentro, toda la elaboración, creación de textos con los chiquitines, que era muy gracioso. Bueno, le explicamos cómo se armaba la cuarteta y todo. Bueno, díganle algo a la chiquilina, les leímos algunos versos tradicionales y la chiquilina tenía que contestarle, ¿no? Entonces escribimos varios, quedaron todo eso armado desde antes. Y después el tema de las figuras y ensayar todo eso fue en un baldío, en un campito que había al lado, porque si no había espacio. Me acuerdo que fuimos al campito con todos los chiquilines de la UTU y habían unos niños jugando a la pelota. Y tuvimos que negociar, hablamos con los niños y, mirá, que vamos a armar un pericón, no nos dejan un ratito y después siguen jugando. Entonces ahí negociamos con los niños que estaban jugando a la pelota. Y no les puedo decir lo divertido que fue ese taller. A mí, yo quedé re contento porque me desmitificó esa idea de la infancia y la adolescencia, de, qué aburrido que es ese pericón. Qué divertido que es ese pericón, ¿no? Digamos, hecho en vaqueros y championes, ¿no? Alto la música y los chiquilinos recitando los versos que ellos mismos habían escrito y matándose de risa de lo que habían puesto, ¿no? Y con la música en vivo, ¿no? Esa experiencia para mí fue muy linda. Y bueno, ahí, nenas y varones todos, sí respetamos el tema de las parejas, porque teníamos suerte de que estaba más o menos equilibrado el número, ¿no? Un poco yendo a lo que recién
Y bueno, más o menos por ahí las experiencias. Y hace un año que tuve la suerte de ser convocado por el Centro de Documentación Musical Laura Yestarán, que está funcionando en la Biblioteca Nacional. Los invito a visitar la página, ponen CDM Laura Yestarán y ahí hay un montón de materiales que pueden consultar. Y bueno, ahí estamos custodiando, digamos, el acervo de Laura Yestarán, que entre otras cosas hay 3.000 grabaciones en cinta que hizo Laura Yestarán de manifestaciones musicales que él vinculaba con lo que en aquella época se conocía como folclore, ¿no? Digamos, acervo popular, transmitido en forma oral, supervivencias de manifestaciones culturales anteriores. Y lo interesante que hay en el archivo Ayestarán es que gran parte de esas grabaciones son cancionero infantil. Él fue uno de los musicólogos que puso un poco de énfasis en eso, y cada vez que visitaba un lugar iba a una escuela y grababa a los niños jugando o cantando, grababa a las maestras y grababa a personas mayores qué canciones recordaban de su infancia. Por supuesto que en las grabaciones de cancionero infantil la mayoría de las informantes son mujeres, porque claro, el rol en esa época sobre todo tiene más que ver con el cuidado de la primera infancia. Entonces son, digamos, como que las cuidadoras de ese acervo. Hay también varones, ¿no? O sea, por ejemplo, hay alguna grabación del papá del Bocha Benavides, Héctor Benavides, que Ayestarán en un momento le pide que le cante, creo que es el Arrorró, y él se lo canta, incluso se lo toca con la guitarra. Pero gran mayoría femenina. Ahora, a mí me sorprendió escuchar la calidad de varias grabaciones que hay de Laura Ayestarán a informantes mujeres, tocando el acordeón, tocando la guitarra, y también parejas, varón y mujer, tocando, por ejemplo, valses, con una fineza. Y bueno, le comentaba a Walter otra vez, es una tarea que está pendiente, profundizar en cuál es la presencia femenina que hay en esos registros que hizo Laura Ayestarán. A mí me llamó la atención que en las fichas donde él registra, por ejemplo, no aparece el género. No dice si es hombre o mujer. Pone tal nombre y apellido, edad, todo eso. Entonces digo, extraer del fichero cantidades, hacer como una encuesta de relación de porcentajes, no es posible. Tengo que ir por nombre, poner Carmen, María y sumar todos los nombres femeninos a ver cuánto me da. Pero bueno, está todo ahí y en algún momento es una de las tareas de las muchas que queremos encarar con mis otros dos compañeros ahí dentro del CDM. Pero bueno, visiten la página, hay trabajos, por ejemplo, sobre Amalia de la Vega, sobre guitarristas del Uruguay, bueno, también hay trabajos sobre... hay una entrevista a Olga Pierri que está muy interesante en video. Bueno, también hay compositores académicos, etc. Pero bueno, los invito a que visiten y por supuesto estamos a las órdenes. Javier, unos temas para reflexionar de lo que vos estás diciendo, de lo que decía Graciela. Hablábamos como dos extremos, como las dos puntas de la mesa, además. Justamente. Entonces, por un lado tenemos una actividad en la cual tenemos una preeminencia cuantitativa de mujeres y una escasa cantidad de varones. Por otro lado tenemos una actividad como es la música, fundamentalmente la guitarra, donde a lo largo del tiempo ha habido una mayor participación de género masculino, sí, mayoritaria, abrumadoramente mayoritaria, se va rompiendo ahora poquito a poco, pero ha sido mayoritariamente masculina, y con poca presencia femenina. Habíamos dicho que uno de los temas era la falta de respuesta económica. Ahora, tampoco es que a los músicos les va tan bien. Tampoco es que bailar no, porque si bailamos nos va mal económicamente, entonces me voy a poner a tocar un tambor, me voy a poner a tocar la guitarra y no. Entonces, eso puede ser una parte de la respuesta muy pequeña, pero claramente hay otra. Sí, capaz que empieza en el rancho, como dice el eslogan. Yo creo que hay una cantidad de prejuicios y preconceptos que han pesado mucho a lo largo del tiempo y han impedido también
en el ámbito de la danza, de la realización de la danza, han impedido la realización artística y el placer de bailar de una cantidad de cosas. Cuando vos hablabas de esta sensación tan particular que descubrieron de tocar para gente que estaba bailando, en realidad, en términos históricos, redescubrieron. Muy probablemente los músicos a los que entrevistó Laura y todo, hayan crecido y generado su experticia en ese placer de tocar para que bailen, en ese placer tan particular que hay esa ida y vuelta entre el que toca, el que canta y el que baila, y ver que hay una interacción y que lo que yo canto lo están disfrutando, y que lo que nosotros bailamos es importante para el que está tocando arriba, que puede tocar más rápido, más lento, hacer cambios en su arte en función de lo que está pasando, porque la población o están cansados o están eufóricos, o esto o lo otro, entonces toco más rápido, toco más lento, o saco una canción del repertorio que no pensaba tocar, pero como están muy motivados vamos a tocar aquella acá, o sea, y cómo eso es también una recuperación de algo que para el arte es muy importante, y que con estas cuestiones de género creo que pasa en primer nivel. Y amputarle a un género completo la posibilidad de participar, sea en la música al género femenino, sea en la danza al género masculino, es una operación que la sociedad occidental, porque eso no proviene ni de África ni de Grecia siquiera. O sea, que yo creo que ahí tenemos unas cosas, ¿no?, para repensarnos. Claro, totalmente. Y empieza en casa, ¿no? De tratar de que la mujer en tenga las mismas oportunidades, el mismo espacio y el mismo tiempo de poder desarrollarse. Se abrieron espacios que eran increíblemente cerrados y inexpugnables, baluartes los últimos baluartes de ese chauvinismo masculino que venía desde el siglo XX, como las murgas, por ejemplo. Y bueno, y hoy son una realidad, pero una realidad que está creciendo y está modificando y está generando estructuras nuevas y diferentes. Yo creo que en el ámbito de la danza folclórica también, de la danza, desde el folclore en general, de la composición, de la creación y de la participación en el mundo del trabajo. Yo creo que eso es un poco de lo que también tendríamos que... ¿Cuál es? En el caso, vamos a seguir por este lado, para ir equilibrando, vamos a ir para este lado con una Garduño. También que nos cuente su experiencia y cómo es esa posibilidad de acceder al mundo del trabajo en el oficio que uno tiene. Bueno, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Nos quedamos sin... Vi que se dio vuelta la laptop. Nos quedamos en el saludo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, la propuesta de esta conversación es sumamente interesante, ¿no? Lo que a mí respecta, quiero ubicarme en esta zona, digamos, de una trayectoria, ¿no? Ese permiso que me da la edad a veces de contar cosas, ¿no? Vengo, por suerte, experimentando lo que es este arte del canto, de tener una guitarra en las manos, de poder cantar, de poder componer, de poder acceder a las grabaciones en discos, que me sonrío con lo que voy a decir, pero bueno, yo tengo también intervenciones hasta en disco de pasta, ¿cómo la ven? Que no es poca cosa. Eso habla un poco de cuántos años me están acompañando en esta trayectoria. Sin embargo, realmente es algo que siempre está vigente, el problema de la inequidad, ¿verdad? Estamos siempre en esa lucha, parece que ese término nos va a acompañar, quién sabe hasta cuándo, porque no hemos podido todavía tener ese logro de atravesarlo como si esto fuera una barrera, ¿no? Más libremente. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque también en este tema del desarrollo del canto como cantautora o como intérprete, no es algo que se dé de una manera tan fácil. Yo he tenido que experimentar, digamos, desde dos lugares muy diferentes
mi trabajo a través de la música. Durante muchísimos años fui componente, fundadora por supuesto, pero componente al fin, de un dúo donde mi esposo Mario Dobrinin era parte de este dúo, y juntos casi por 4 décadas estuvimos incursionando en lo que es la música folclórica, llevando nuestro canto y nuestra impronta a muchos países, tanto acá en Sudamérica como en otras partes del mundo también. Una cosa que fue tal vez algo de suerte en la vida, ¿no?, que se nos presentó, pero bueno, difundirlo al canto en otros lugares tiene lo suyo, ¿no es cierto? Tiene el enriquecimiento de esa experiencia que te da ver cómo lo tratan a uno en otros lugares, cómo se acepta y cómo también, digamos, cómo se aprovecha también el hecho del disfrute de lo que presentás como canto o como propuesta. Y a veces también eso te sirve como para comparar hasta dónde encontrás resistencia en tu casa. Ahí está el detalle a donde yo apunto. Porque no me he encontrado tan resistida en otros lugares como me he encontrado resistida acá, en mi propia casa, en mi propio territorio. Y bueno, a lo mejor en algún momento de la vida eso te da como un poco de, no sé si decirte, sentimientos encontrados con la tristeza de esa injusticia, ¿no? Porque venís con una lucha muy profesional, muy seria en lo que querés hacer, y sin embargo como que las cosas no se van dando. Pero por otro lado, digamos, uno empieza a entender que esto es una enseñanza y que de parte de uno está el aprendizaje que pueda sentir y tener y aprovecharlo para volcarlo en otro tipo de, digamos, improntas para trabajar en esto y seguir haciéndolo. En la etapa de dúo fue, digamos, enriquecedor por muchos lados, por otros no tanto. No enriquecedor económicamente, porque ahí volvemos al mismo tema de que como que con el folclore solo y el canto solo, me parece que la familia no se podía mantener y había que salir a hacer otro tipo de cosas. Qué lindo hubiera sido podernos dedicar del todo a lo que nos gusta hacer, ¿verdad? No fue mi caso, no fue el caso de Mario tampoco. Vuelvo a mirar hacia mí y veo que hay 2 etapas en mi vida, y la etapa de solista me hizo incursionar también en el tango, cosa que me encanta, me apasiona, pero no me voy a ir por las ramas en este caso, voy a seguir dentro de lo que es el folclore. Y digamos, el hecho de poder componer temas de raíz folclórica, como decía hoy el compañero acá, temas para que pudieran los bailarines bailar. Me propuse hacer gatos polqueados y cosas así, porque, bueno, no es tan a menudo que se baila el gato polqueado acá, ¿no es cierto? Y me ha dado muchas satisfacciones. El gatito se llama Larisco, por ahí lo buscan y lo van a encontrar. Vamos a decir que no solo con eso he podido componer mi vida a través de este trabajo, sino que también he ido agregando adyacentes, y en este caso, por ejemplo, el trabajo que he seguido haciendo a través de la dirección de coros de adultos mayores. Me ha tocado dirigir en ocasiones. Antes de la pandemia tenía 5 coros a cargo, y luego, bueno, por razones obvias, el número fue decreciendo y estoy manejándome con 2 coros de adultos mayores, y repartiendo este trabajo también en diferentes talleres que hago a nivel cantoterapia con residenciales de personas adultas, ¿no? Donde la impronta en este caso es el trabajo con la parte de memoria, con la parte cognitiva de las personas que allí se encuentran,
apuntando justamente a trabajar sobre un repertorio casi en exclusividad, muy antiguo, que empate con las edades que están, digamos, allí alojadas, ¿no? Y que, bueno, que cada una de la temática que uno presenta sirva como un golpecito de esos del resorte y haga saltar esa chispa en la memoria de la persona, y ver cantar a personas que están de repente sumidas en un Alzheimer, por decirlo de alguna manera, ver cantar la letra de una canción recordando porque viene a su memoria y casi sin pausa la sigue, es sumamente gratificante. Yo creo que ahí el músico encuentra muy buena paga, si se quiere, porque no hay manera de poder tener una cotización para lo que recibe en lo emocional con respecto a lo que estoy diciendo. Sin duda igual sigue dándome cosquillas el hecho de que el reconocimiento a mujeres que cantamos, a mujeres cantoras, sobre todo de épocas más o menos de mi época, no estoy hablando de las nuevas generaciones que vienen muy bien, apuntando con muchos bríos y las veo con, no sé, digamos, con ese entusiasmo y con más puertas abriéndoseles que en otras oportunidades. Por ejemplo, me viene al caso una de las referentes tal vez más importantes que ha dado el cancionero uruguayo, es Amalia de la Vega, ¿verdad? Que sí, aún muchas personas cantan los temas y los han reflotado y se están viendo en Voces Jóvenes algunos de sus temas. Pero tenemos otras cancionistas, otras intérpretes como Teresita Minetti, por ejemplo, que para mí fue una persona que le dio visibilidad a muchos cantores y cantoras, a muchos músicos, que le dio visibilidad a través de la televisión, aquel programa famoso de La Peña, de Teresita Minetti, bailarines y todo. Y que, bueno, hoy por hoy el nombre de Teresita Minetti no se escucha en ninguna parte. Entonces, digo, me suena como que tenemos un poquito de mala memoria, por decirlo de alguna manera, o no tenemos el reconocimiento a gente que ha hecho cosas por la música y que ha hecho servicio para que otro también pudiera mostrarse, ¿no? Hablo de esto, tal vez haya muchas más personas que están en el anonimato haciendo cosas estupendas en el interior del país. Hoy no me sale el nombre de otras compañeras, por ejemplo, en Rocha, excelente guitarrista y cantora que me va a perdonar hoy, traté de buscarle el nombre y no me podía acordar, y soy sincera en decirlo, pero bueno, es de Rocha, excelente intérprete y excelente ejecutante de guitarra. Y creo que debe haber cantidad de anónimas. Entonces, un poco por ahí vendría no sé, mi deseo tal vez de que esta inequidad se pudiera allanar un poquito más, de que pudieran estar más visibles, de sus nombres, ¿no? Tal vez no la actividad, hoy ya no está, pero sí visibilizar esa actividad que han tenido, sacarlas un poco más a flote, porque la historia se hace con la gente que hizo historia, y no hay un presente si no está la historia por detrás. Entonces, el reconocer eso yo creo que sería de muchísimo valor. Y bueno, ahí estaría también un deseo mío, que en algún momento de la vida me reconozcan y digan, mira, aquella fue Ana da Cuna. Y me río porque pienso tal vez que otro de los temas de la inequidad es la parte que me ha tocado a mí afrontar un poco así, que es la discriminación racial.
que aunque ustedes no lo crean, y dicen muchos por ahí que nosotros no somos racistas, ¡wow! ¡Qué equivocación! Sí que lo somos. Y además me ha tocado en carne propia, ¿sí?, vivirlo y no estar en algún, digamos, en alguna propuesta musical, bueno, simplemente por el hecho de mi color de piel. Entonces digo, tal vez nos alcanzaría los dedos de una mano para que me nombren cuántas folcloristas negras conocen o cuántas intérpretes de tango negras están cantando. Teníamos un referente enorme que era Lágrima Ríos, ¿verdad que sí? Pero bueno, hoy por hoy, ¿qué pasó? Y no es porque no lo haya. Entonces hay cosas que desde este punto de vista enfocado, como es el del racismo, que lo enfocó en este caso porque, bueno, me corresponde enfocarlo porque lo vivo en carne propia, no solamente con la música, lo vivo en otros ámbitos que no importa en este caso cómo me siento, porque me siento, no sé, no estoy en eso, pero sí que está, no puedo negarlo, no lo tapo al sol con el dedo, está. Y bueno, ya que tengo este espacio que me dan la oportunidad de hablarlo, lo menciono porque capaz que también sirve como para que en algún momento se piense en eso. Yo creo que por ahí andaría lo mío. Yo te agradezco y por supuesto que sirve mencionar las cosas porque la mejor manera de que estos temas se resuelvan es que aparezcan una y otra vez a la luz del día y que se empiecen a hablar y a, no sé si denunciar, pero sí poner en realidad Ponerlo lo que uno sobre la mesa. vos decías, a mí ya no, sí, uno se va haciendo, van pasando los años, el cuero se le va haciendo duro, claro. y va aguantando, pero no es justo y hay generaciones que vienen atrás. Ahí va. Y que tenemos que ampliar esa mira y esos derechos, porque además, y esto es muy importante, ya lo trataba de esbozar cuando hablaba Javier, pero también en esto y en estas formas de discriminación y de racismo, perdemos todos, porque perdemos no solo que nos colocamos en lugares donde no deberíamos colocarnos desde el punto de vista ético y moral, sino que aún desde un punto de vista estrictamente egoísta perdemos oportunidades de gozo y de disfrute de verdaderos talentos que van quedando a la saga por motivos que no tienen que ver con su calidad profesional ni técnica, sino tienen que ver con otras cosas y en realidad se está privando al conjunto de la sociedad de juntarse con su representación artística. Y todo pueblo necesita, todo pueblo genera y todo pueblo crece en función del vínculo que tiene con su representación estética de las cosas que al pueblo le ocurren. Así que te lo agradezco sinceramente y me parece que es un aporte muy, muy valioso. Muchas gracias. Bueno, hemos quedado para el cierre con la participación más joven de la mesa, que es obviamente estoy diciendo verdades a puñados, que es la representación más joven de esta mesa, y que bueno, como cantante y como artista multimodal, ¿cómo ha sido tu experiencia y cómo es esa posibilidad? Porque también ha pasado que las artistas y las cantantes han tenido que asumir roles de gestoras y de organizadoras, porque no es que te abran el lugar. Yo hoy decía, hemos tratado de abrir lugares. ¿Les abren el lugares o se los abren ustedes? Esa es la primera pregunta. Golpeamos tanto que se abre la puerta. ¿Te abren el lugar o lo haces abrir? Bueno, escuchando muchas experiencias, me nutro pila con el tema de la juntada de Lauro de evidencias, de saber cuántas manifestaciones de damas hay y esto de que las manifestaciones de cantos más infantiles tienen que ver con la mamá, la tía, la prima que cantó. Quizás pensando en la llegada de las mujeres a los festivales, en esta respuesta económica que vos decías, en el 2016 se abre como una propuesta de decreto de ley en una especie de cupo de que el 30% de las grillas sean mujeres
porque se hizo un estudio y en todos los festivales de nuestro país aproximadamente había 200 artistas y solo el 6% eran mujeres. Entonces, pensar un poco por qué se daba eso. Los organizadores resaltan que, bueno, que ellos tienen que vender entradas y que por ahí las artistas mujeres que estaban a la vuelta no siempre son las que cortan ticket. Pero ¿por qué son las que no cortan ticket? Quizás es porque el rol femenino, como decían ustedes, en la sociedad es dedicarse a su casa, a amamantar, a cuidar a los niños, y no puede dedicarle tiempo 3 veces a la semana a su banda, no puede dedicarle tiempo viajar a hacer prensa, no puede dedicarle tiempo como de llevar adelante su carrera y no ser una simple acompañante de su esposo, que sí canta, que mirando lo que decía Ana, que ella compartía el dúo con su pareja, nosotros conocemos muchísimos cantantes hombres que en su equipo está su pareja acompañándolo, pero ¿cuántas mujeres hay que en su equipo está, ¿no? Como que para mí ahí está la diferencia de por qué es que las mujeres por ahí no somos tan escuchadas, no cortamos tantos tickets, porque quizás hay mujeres que prefieren dedicar su vida a su casa, a sus hijos, tienen otros sueños, pero también debería ser posible llevar adelante una carrera, poder llegar a un festival y que el porcentaje sea más. Hay mujeres que llegan a los festivales, que llegamos, como vos decís, golpeando puertas, siendo la gestora, siendo las mismas que llamamos a la organización, las mismas que contratamos la sala, que ensayamos, que arreglamos, que componemos, que juntan los músicos. Que juntamos los músicos, que hacemos el grupo de WhatsApp, que hacemos todo, que diseñamos el vestuario, y quizás por eso también es que los grupos de danza que tienen como más tiempo, que son más vigentes, son llevados adelante por una dama, quizás por su forma de ser, de pensar, de ser sensibles con la propuesta, de ser perseverante, de ser como más pasional y no encontrar tanto la respuesta en la economía que eso te pueda devolver. Quizás son como preguntas que nos podemos llevar adelante. También como generación joven he sentido la respuesta de no, porque sos joven, ya vas a tener tu momento de cantar. Como otra arista a lo que comentaba Ana también del racismo, como que a veces también la juventud no está la ronda tan abierta a las nuevas generaciones, y bueno, eso también es parte de la experiencia de buscar esa puerta, de abrirla, de organizarse bien, de ser profesional para mostrar y demostrar que sí somos capaces de dar un buen show, de que nuestro espectáculo sea bueno, de que nuestras composiciones estén lindas, de que la gente escuche el arisco, de que la gente esté en nuestra carrera. Y sí. Eso se lo vamos a dejar que lo resuelva el mercado y el esfuerzo individual de cada una de ustedes, o debería ser objeto de políticas un poco más consensuadas y un poco más globalizadoras para esta situación? ¿Es una pregunta? Es una pregunta. Sí, para mí tendría que ser objeto, sí, de políticas, como decís vos, sociales, consensuadas. Por ejemplo, una licencia maternal, por ejemplo, un tiempo para que el papá también pueda estar a cargo de una crianza, esto, lo otro. Creo que eso también forma parte de que la mujer pueda tener otras posibilidades para llevar adelante su carrera, para ser más dueña de quizás esos sueños, esas pasiones. ¿Cuántas mujeres hay que dicen, cómo me hubiese gustado ser cantante, cómo me hubiese gustado dedicarme a la danza? Pero bueno, había otras cosas que hacer, otras cosas que cumplir. ¿Y por qué lo tuvo que cumplir el lado femenino de la familia? Porque quizás por ahí el lado masculino no cumplió con ese rol. ¿Y por qué la sociedad no ayuda a que se pueda cumplir y a que pueda desarrollar su profesión? Que eso no sea un obstáculo, porque puede tener un lado masculino, puede tener una pareja o puede no tenerla. Sí. Y puede cantar bien igual. Claro.
Digo, pero tenemos un Estado, una situación que debería garantizar los derechos laborales y artísticos Claro, de las personas, ¿no? pero Pero no lo tenemos, no hemos logrado avanzar. Hay proyectos, hay cosas que se están discutiendo sobre contrataciones, sobre una cantidad de cosas incompletas y con fallas y con todo, pero yo creo que ahí hay un debe importante. No se va a resolver solo, no lo va a resolver el mercado. El mercado se va a preocupar de cortar tickets. claro, Mercado con lo no que lo va a corta resolver. ticket, claro. Como que vale, la palabra vale es media fuerte, pero como que vale lo que corta ticket. Seguro, pero eso es el mercado, Sí, sí. eso es una sociedad capitalista. El asunto es que el Estado está para equilibrar, Claro, digo, esos desequilibrios del mercado. Ha habido muchos cambios en todo esto. Yo recuerdo, Sheila, por supuesto que lo va a recordar tanto o más que yo creo que probablemente nosotros con Pueblo Danza en la década del 80, creo que debemos haber sido uno de los primeros elencos de danza que subió a bailar en unas propuestas en aquel momento muy jugadas y muy contemporáneas de esa época de los 80, una mujer embarazada con unos cuantos. ¿Cuánto tenía de embarazo Silvia Moreira cuando? 8 meses de embarazo, pero ella estaba bien. sí, sí. Ella estaba bien, se sentía perfectamente bien y quería bailar. Y en aquel momento, en la década del 80, era complicado. Recibimos hasta acusaciones de maltrato. ¿Cómo la hacen bailar? No. Digo, el maltrato para una bailarina criada bailando era no poder bailar. ¿Ah? Y si ella estaba bien y si se sentía bien, ¿por qué no podía bailar? Y podía hacer su coreografía y podía desarrollar su actividad. Capaz que no tenía el cuerpo que tenía cuando no estaba embarazada, Claro. pero eso realmente es obvio. Yo creo que en eso ha cambiado algo, pero ha cambiado tanto en la sociedad. No, ¿Vemos tantas mujeres embarazadas arriba de un escenario? ¿Solamente es porque no se sienten bien que no suben arriba de un escenario? Porque una cantante embarazada arriba de un escenario vemos muy pocas veces. Sí, sí. ¿Por Sí, qué? bueno, y volvemos un poco a eso de que por qué no está en el escenario, porque tiene que dedicarse a otra cosa en ese momento. Y quizás por eso es que también, como vos decís, esa bailarina se dedicaba simplemente a bailar en un grupo de entretenimiento, o quizás que ensayaban todos los días y demás, pero no aspiraba a trabajar de ser bailarina o ser... No, en este caso sí, era parte de nuestro trabajo, pero también su compañero era bailarín y teníamos un equipo. Pero también, y pregunto, en esa ausencia de mujeres en gestación arriba de los escenarios, solamente hay temas de cuidado, no hay temas de una estética consensuada que en este momento dice que tenés que tener un cuerpo y no otro. Sí, pero ella Y que con nos y que además metemos- tenés que ser buena madre, y si sos buena madre no podés andar digo, no hay una cantidad de otras condicionantes más chiquitas de las que nos cuesta hablar y entender Sí, todavía. cuando Mirá hablamos- esta arriba del escenario ahí, ¿tá? Por subirse arriba del escenario descuida, cuando en realidad no es así. Capaz que lo mejor que puedes hacer para tu salud y capaz que no, pero capaz que lo mejor que puedes hacer para tu salud y para tu hijo es subirte arriba del escenario con toda la vida y cantar o bailar o hacer lo que tengas que hacer. Y sí, cuando hablamos de estética, también cuando hablamos de cuerpos grandes, siempre se habla de los cuerpos grandes de las damas en los grupos de danza. Todos conocemos cuerpos grandes de hombres, que de esos no se comenta o no se dice o no porque llama la atención. Son pocos, mira si se te van todavía. Sí, claro. Digo, tenemos una cantidad de pequeñas inequidades y en el mundo del trabajo vamos a encontrar una cantidad de pequeñas inequidades donde vamos a tener que seguir encontrándonos y poniéndolas arriba de la mesa. Porque ese es un tema muy importante, ¿no? O sea, y más en un país o sea, estamos en un país despoblado y le estamos poniendo una cantidad de cortapisas, por ejemplo, a los periodos de gestación. Digo, ¿por qué? Si no son necesarios. Digo, y creo que hay razones estéticas que tienen que ver con la discriminación. Digo,
Creo que sí, que las hay y que deberíamos empezar a procesarlas para poder cambiarlas y eliminar. Somos, aún con los cuerpos grandes y aún en el área de la danza, en este momento somos más tolerantes con los cuerpos grandes que con un cuerpo de gestación. Sí. ¿No? ¿Y por qué? Igual- Porque ¿qué cantidad de cosas hay atrás de eso? Porque todas ustedes pasaron por etapas de Sí, gestación. claro. Todas ustedes. Yo no, pero Bueno, ustedes qué sí. suerte. Pero por eso te digo, es una diferencia. Nos resulta muy difícil de este lado del mostrador. Después te pasa cuando tenés familia, cuando tenés hijas, cuando tenés nietos, cuando tenés una cantidad de cosas. Vas viendo el otro lado, así, pero esto... Yo voy por acá y va todo, tendré más talento, menos talento, me irá bien, me irá menos, pero no tengo estas pausas obligadas, salir para después ver si vuelvo a entrar o no vuelvo a entrar. ¿Y usted sí? Más allá, perdón, no sé si puedo seguir Podés. Más allá del tiempo de gestación, cuando ya los niños son parte de este mundo, también cuando hablábamos de las murgas, que las murgas primerean los varones quizás. Yo tengo un compañero que él sale en una murga y ensayan 4 veces a la semana. Viaja a San José 4 veces a la semana. Él lo hace perfectamente y no hay ningún cambio en su casa, en su entorno, nada cambia. Pero sin embargo, si su pareja tuviese que viajar 4 veces a la semana, salir en una murga, ¿qué pasaría? Yo conozco una pareja que hay una lista, ella se fue una semana de gira, dejó una lista a las 5, tienen fútbol, a las 6 tienen tenis, a las... como... Quizás es como la dinámica de esa familia, Bueno, ¿no? claro. Obviamente hay familias donde no pasa, pero hay familias donde si la mujer tiene que ir una gira un fin de semana, realmente cambia la situación en la casa. ¿Y no cambia también la mirada de la sociedad hacia esa mujer? Sí, ¿Ah? O sea, no solo esa dinámica, no cambia la mirada. Si yo me voy, o sea, en este caso, yo me voy 4 días de la semana a ensayar una murga en San José, y bueno, pero mis hijos quedaron con mi mujer en mi casa, los cuida mi mujer. Si la madre de los niños pequeños se va ahí a levantar la pata a San José 4 veces por semana y deja a los hijos tirados, abandonados, digo, no cambien, no tenemos no seguimos teniendo una doble moral, un doble discurso sí, un muy doble marcado, discurso. que yo creo que en el caso de las mujeres lo sienten más profundamente todavía, ¿no? Sí. Tiene que estar vigente, tiene que ser una cosa, ya desnaturalizarla. ¿No? Desnaturalizarla, porque pasa a ser algo natural y no nos damos cuenta. Nos sentamos acá y lo hablamos y no nos damos cuenta de que en realidad esa doble moral sigue existiendo. Sheila por allá quiere hablar, yo digo salí Sheila de otro esta lado. mesa porque realmente han tenido planteos muy transgresores para los esquemas que estamos acostumbrados medios como panfletarios últimamente. Entonces poder generar un discurso genuino y hasta si se quiere reivindicaciones públicas me parece estupendo, porque creo que es lo que en esta sociedad, por lo menos desde el punto de vista artístico, mayoritariamente está faltando. Es decir, esa cuestión que transgrede, pero que transgrede desde el arte, transgrede desde esa profundidad de la experiencia, más allá de las edades que tengamos cada uno, y de un recorrido que hemos hecho y en el cual nos han pasado muchas cosas. Entonces, me parece que eso vuelvo a repetir la palabra genuina porque me gustó como suena con ustedes, en realidad. Porque tenemos como muchos panfletos y muchos speech, pero que no están vinculados con la experiencia real del trayecto de la vida de cada uno de nosotros, y repito, más allá de la edad que tengamos cada uno. Esa experiencia en el arte es lo que, y decirla, y contarla, y reivindicar es lo que está haciendo falta. Y por otro lado me parece que hay un tema que es bastante complejo en varios de los aspectos que ustedes han planteado, y es el hecho de que, por lo menos en este país y con esta sociedad, hay que enfrentarse muy firmemente a decir: soy profesional del arte.
y no ceder en ninguno de varios de los aspectos que ustedes han planteado, no ceder a ese bullying que en realidad lo seguimos sintiendo ahora, porque todo el tiempo a los artistas nos están haciendo bullying desde algún lado de la sociedad o de diferentes radios o circunstancias que nos están atravesando. No es solamente una cuestión de qué está de moda hoy para la falta de equidad. Siempre sufrimos en el arte desequidades y no pasan solamente ni por el área en la cual estamos involucrados desde el punto de vista artístico, ni por la edad que tenemos, ni nada por el estilo. Falta porque una de las apreciaciones que yo tengo es que hay que pararse muy firme y decir, soy profesional del arte, ¿y qué? ¿Cuál es el problema que tenés con el arte para semejantes discriminaciones e inequidades? Porque me parece que por ahí pasa la situación. Aún en el caso de la cuestión familiar, creo que, claro, nos han metido determinados códigos que están vinculados con la estructura de una familia tradicional y por lo tanto ahí hay que tomar decisiones. De todas maneras, me parece que en varios de los ámbitos artísticos nadie podemos vivir específicamente del arte. Y eso es algo que tenemos que asumir porque estamos en un país donde las políticas culturales siempre son la restricción y el recorte presupuestario. Pero eso lo vivimos por décadas, los que tenemos más de 60 ya, todo el tiempo. Entonces, el adjudicarnos, digamos, una cuestión que está vinculada también con ese proceso que tenemos de posibilidad de desarrollo profesional en el arte, tiene que estar vinculado también con el asumir que este país no aporta, o sea, aporta sí a las políticas culturales, las que tenemos. Son una forma de política cultural y siempre es un recorte presupuestario. Por lo tanto, el tener que hacer otra cosa es algo que está como intrínseco en nuestra decisión profesional. Y eso también conlleva a determinadas cuestiones de ese involucramiento en la vida cotidiana del resto de nuestra vida que tiene que ver con la decisión familiar que cada uno tomemos. Sin lugar a dudas, pero las hemos pasado siempre. Entonces, también acá hay una falta, creo que, de evaluaciones y de diagnósticos a nivel público, de políticas públicas vinculadas con el arte, de cuál es el trayecto en el Uruguay en esto. Entonces no alcanza con decir, bueno, ahora nos vamos a dedicar a que los contenidos tengan que ver con esto, ahora los contenidos van a ser premiados porque tienen tal y tal otro discurso. Digo, acá hay mucho más por el fondo. Y entonces, a mí me parece, siempre he defendido, digamos, como esta cuestión de la profesionalidad, más allá de que vivamos de esto o no, y que no es el tema, digamos, de la definición, por lo menos en Uruguay, la parte económica no es la definición de que somos profesionales, es la dedicación y es el tipo de trabajo que realizamos. Entonces, por ese lado, me parece que también hay una cuestión que está vinculada, bueno, con todas estas cosas. Y también con este otro que es que todos tenemos un artista adentro. Bueno, yo me pregunto, ¿todos tenemos un cardiólogo adentro porque sabemos poner una curita? Esto es lo robé. Pirateado este dicho, porque en realidad lo de la curita es de bueno, pero digo, esta es una realidad, todos tenemos un artista adentro, entonces cualquiera puede ejercer el arte en cualquier ámbito de la salud, de la educación, de la nutrición, de cualquier lado, cualquiera es un artista. Pero nosotros no tenemos esas posibilidades. También ahí creo que hay una cuestión que es la falta de pararnos como profesionales y poner un límite desde esos puntos de vista de cómo queramos. Bueno, yo creo que por hoy hemos tenido una maravillosa mesa. Agradecemos a todos los participantes en esta instancia de este ciclo, que lo continuaremos en una siguiente entrega con otros participantes, y el año que viene vamos a tener todo este material reunido y publicado para compartir con todos ustedes y para seguir reflexionando sobre estos temas. Entonces, desde el Museo Julio Sosa, la red de museos de Canelones, la Dirección de Patrimonio de Canelones y desde el equipo Praxis les damos gracias por la atención y nos estamos encontrando en una próxima mesa de este ciclo de género y equidad por el rancho como andamos.